Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, que el Señor los bendiga este fin de semana. Nos encontramos para agradecer al Señor por una semana más de cuidados, una semana donde hemos sido testigos de la provisión milagrosa del Señor, de tantas bendiciones que nos entrega día tras día. Estos son motivos suficientes para acercarnos con corazones humildes y agradecidos a un encuentro con nuestro Señor Jesús. Quisiera leer para ustedes el Salmo 27 en sus primeros versículos. Dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Mis enemigos me ponen en aprietos, se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en esto fincaré mi confianza. Le he pedido al Señor y solo esto busco: habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Estas palabras de salmista son palabras de una convicción impresionante. Está rodeado de enemigos, de momentos amenazantes, y el salmista quita por un momento los ojos de eso que constituye su amenaza, de eso que le evoca el peligro, de lo que está poniendo en riesgo su propia vida. Él por un momento no mira a esas circunstancias, sino que mira al Señor. Y mira al Señor como el Señor que le brinda la luz y le trae salvación. El Dios que ilumina su camino, que ilumina esas circunstancias que son tan oscuras, tan llenas de zozobra, y el Señor mismo le trae a él entonces la convicción para poder preguntarse entonces de qué voy a temer. Quisiera invitarles a que entonemos unos cantos de adoración al Señor, teniendo en mente esta actitud que nos invita este texto, a tener la actitud de que si en medio de nosotros las circunstancias se tornan oscuras, difíciles, peligrosas, amenazantes, entonces detengamos un momento, paremos y quitemos la mirada de estas circunstancias no como una negación de la realidad, sino más bien para levantar la cabeza, levantar los ojos a una realidad que lo supera todo, una realidad mayor que es al mismo Señor Jesús. Los voy a invitar entonces a orar y a pasar a un tiempo de adoración en el Señor, al Señor. Señor, queremos darte gracias por una semana más que culminamos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu amor. Gracias por ser tan bueno, por siempre proveernos de maneras tan especiales, Señor. Cumplidamente has traído el pan a nuestras mesas. Has cuidado de una manera especial de nosotros. Hoy, Señor, podemos estar firmes, por lo menos en pie, enfrentando las circunstancias amenazantes de la vida, porque tú estás con nosotros. Estas circunstancias, Señor, que nos golpean tan duro, que se levantan como enemigos gigantes, imposibles de atacar, que se tornan, Señor, como enemigos tan fuertes, tan indestructibles. Hoy, Señor, detenemos por un momento y dejamos de mirarlos
para mirarte a ti, mirar la belleza de tus obras, mirar la historia, Señor, de nuestras vidas, siempre tan marcada, Señor, por tu orientación, tu guía, tu cuidado amoroso. Por eso, Señor, esta noche queremos adorarte, entregarte unos cantos, Señor, que expresen lo que posiblemente, Señor, sentimos en el corazón cuando pensamos en ti, cuando vemos tus obras. Recibe este tiempo, Señor, comunitario, en medio de nuestros hogares, en medio, Señor, de el encierro, en medio de estos tiempos, Señor, llenos de tanta zozobra. Recibe nuestra adoración, te lo pedimos. Y que mientras cantamos, Señor, nuestro corazón renueve las fuerzas y nuestro corazón se regocije y descanse en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pasemos entonces a este tiempo de adoración y retornamos a la enseñanza de la palabra del Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que todos estén muy bien allá en sus casas, que se estén cuidando bastante y esperando que el Señor les bendiga grandemente todos los días. Les invito para que entremos a un tiempo de adoración, a un tiempo de alabanza juntos y cantemos a nuestro Señor amado así. Venga conmigo y cantemos. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Tú eres mi agua y mi pan. Por eso hoy te digo que tú eres mi corona.
Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Venga conmigo, en su casa cante. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Dígalo. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Tú eres mi corona, Jesús. Tú eres mi máxima gloria, Señor. Y por eso, con una corona de espinos, te hiciste Rey por siempre y para siempre. Por eso hoy te adoro. Hoy te canto, Jesús. Hoy te alabo. Vamos a alabarle juntos. Y vamos a cantarle a nuestro Rey, a nuestro Dios, a Jesús. Sí, sí. Vamos a decirlo todos juntos. Cuán hermoso eres, Jesús, Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Dígalo conmigo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. ¿A quién? A ti, Jesús. ¡Guau! Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Dígalo. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Dígalo conmigo así. Una corona de espinos te hiciste Rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste Rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste Rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste Rey por siempre.
casa. Con una corona de espinos Él se hizo rey. Por eso le decimos tú y yo: te doy gloria, gloria. Cántalo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Sí, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Bendito, bendito Jesús. La gloria a Jesús. La gloria es a ti, Señor, porque con una corona de espinos te hiciste rey por siempre y para siempre. Amén y amén, Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que sigan bendecidos y vamos para la parte más especial, que es la palabra de Dios. Un abrazo para todos. Chao y Dios les bendiga. Bien, Dios es bueno con nosotros, indiscutiblemente, al permitirnos acercarnos al trono de la gracia, unirnos al coro celestial, cantarle, adorarle, seres tan finitos y débiles, acercándose al Dios de tanta inmensidad. Esto para mí es un motivo de mucha alegría, de mucho regocijo, saber que nuestro Señor tiene tanta misericordia con nosotros. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, antes de pasar al tiempo de la reflexión en la palabra del Señor, hay unos anuncios que es necesario comunicarles. Y tiene que ver con lo siguiente: la próxima semana estaremos retomando de manera presencial algunas actividades de nuestra iglesia. Los días martes 7 de la mañana, nuestro tiempo de oración. Los jueves 7 de la mañana, nuestro tiempo de ayuno y oración. Y hemos diseñado un nuevo espacio los días miércoles a las 6 de la tarde hasta las 7:15 de la noche, mientras estén dadas las restricciones de los fines de semana. Entonces les repito, miércoles 6 de la tarde hasta las 7:15 vamos a tener un servicio presencial en las instalaciones de nuestra iglesia, mientras están dadas las restricciones de reunirnos tanto el viernes como el domingo. Una vez, esperamos que así sea, que se levanten estas restricciones, retornaremos a nuestros servicios tradicionales los días viernes y los días domingos. Entonces iniciamos el próximo miércoles 6 de la tarde con nuestro servicio presencial. También quiero animarlos a todos hermanos y a todas las hermanas a que continúen con su fidelidad al Señor con los diezmos y las ofrendas, recordándoles siempre que Dios no necesita de nuestro dinero, que lo hacemos como un acto de fidelidad y de gratitud al Señor. Por eso nos llena de alegría, porque cuando estamos entregando algo de lo que el Señor nos ha dado, nos genera gozo saber que Dios ha sido fiel y nos ha dado su provisión. Entonces nosotros no damos por miedo a, ni por temor a que Dios nos quite, nos deje sin empleo, no, ni más faltaba. Dios es fiel en medio de nuestras propias ingratitudes e infidelidades. Sin embargo, como manera de reconocer el señorío de Jesús, el señorío de nuestro Dios en nuestros corazones, entregamos, damos, porque como ustedes bien saben, lo que recogemos en diezmos y ofrendas no solo está para el sostenimiento de la iglesia, sino para nuestras labores también sociales. Entonces los invitamos a que sigamos siendo
sigamos siendo fieles al Señor en esta área de nuestras vidas. Pasemos entonces a la meditación de la palabra del Señor. Esta noche en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 en adelante. Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. He titulado este mensaje La sanidad de la ceguera de la corrupción. Jesús como sanidad de la ceguera de la corrupción. Y este pasaje en el que se nos relata el milagro de un hombre está, o es la propuesta, estar allí donde lo ubica Marcos como una contraposición a lo que está ocurriendo en los capítulos y en los pasajes anteriores con los discípulos de Jesús. Es decir, que Jesús se muestra en este pasaje como el sanador de una ceguera que en los discípulos se manifiesta a manera de corrupción y que en Bartimeo se muestra como una sanidad, pues obviamente física, corporal. Los voy a invitar entonces a que vamos a hacer la lectura, que hagamos la lectura del pasaje y pensemos, nos vamos identificando con este obrar de Jesús, tanto para sus discípulos como para Bartimeo. Identifiquémonos con estos personajes. Dice así entonces: llegaron a Jericó, está hablando Marcos aquí de Jesús y sus discípulos, y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: Mucho ánimo, levántate, Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga hoy por ti? El ciego le dijo: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús entonces le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra viva, edificante, palabra esperanzadora, llena de vida, que nos alienta, que nos anima, Señor, a ser sanos de nuestra propia corrupción, a gritar, Señor, en medio de nuestras pobrezas, mendicidades y atropellos. Gracias por detenerte a escuchar a Bartimeo, por detenerte a escucharnos hoy. Que sea una palabra, Señor, llena de esperanza y de aliento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro país, como podemos verlo, como podemos ser testigos por este tiempo, es un hervidero de corrupción. 50 billones de pesos se estima que es más o menos la cantidad de dinero que perdemos como sociedad y se queda en los bolsillos de los corruptos. Decía Jesús que un ciego no puede guiar a otro ciego porque juntos
caerán al hueco. Un ciego, y vale aquí la redundancia, un ciego enceguecido por la ambición, por el robo, no puede guiar a otros ciegos porque caerán en el hueco, en la ruina. Esta palabra de Jesús, de alguna manera la he contrastado con una frase de un libro, de una novela del escritor portugués José Saramago, que dice así: la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Es decir, que hoy, en medio de la ceguera de corrupción que filtra todos los espacios, todas las áreas de nuestra sociedad, quienes decimos tener ojos, o sea, ver con claridad las cosas, tenemos entonces una responsabilidad de hablar, de hacer, de decir, de reclamar frente a aquellos que ya perdieron la vista. Miremos a Bartimeo, o la sanidad de Bartimeo, seguida de unos ciegos corruptos. Una historia de algunos corruptos que se acercaron a Jesús, y a estos corruptos estoy llamando yo a la escolta de Jesús, los discípulos, que no dejan que nadie se le acerque, que están opacando a Jesús, que están de alguna manera obrando de tal forma que Jesús queda alejado de la gente. Estos discípulos ciegos, y quisiera proponerles ver la ceguera en los siguientes eventos. El primero de ellos, cuando en el capítulo 8 Jesús anuncia la muerte, su muerte, Pedro lo resiste, lo corrige, lo encara, o en términos más populares, más coloquiales, lo bravea, lo encuella, a decirle: ¿y cómo se te ocurre decir eso? Pedro parece que tiene una visión clara de Jesús cuando le dice: Señor, tú eres el Cristo, pero su actitud luego del anuncio de la muerte de Jesús es una actitud de un hombre ciego, un hombre que ve a Jesús pero no lo ve con claridad, lo ve borroso, porque lo primero que tendría que entender Pedro sobre su discipulado es que el discípulo camina atrás, siempre atrás del maestro. No en vano Jesús le dice: el que quiere venir en pos de mí, en este pasaje, tiene que tomar su cruz y venir, seguirme, venir tras de mí. Entonces, Pedro, de alguna forma, de alguna manera, es el ciego que no alcanza a ver a Jesús con claridad, no alcanza a ver su misión. Y por favor, esto es muy importante: Pedro no alcanza a ver la misión de Jesús con claridad, con lucidez. Lo ve borroso, ve la misión de Jesús, pero acomodada a sus propios intereses. Y no solo Pedro, un segundo episodio donde vemos a ciegos corruptos está en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 33, que es la historia de Jacobo y Juan. Estos dos discípulos de Jesús ven que el Maestro se acerca a Jerusalén, a la entronación de su reino, y conociéndolo ya después de 3 años de ver al Señor movido siempre por la misericordia, un maestro que se movía siempre por el amor, por la compasión, un maestro que
no se ceñía a ninguna ley que de alguna manera perjudicara al otro, sobre todo a los más necesitados. Viendo este modelo de maestro, se acercan entonces a hacerle una petición inusual, una petición grotesca, insultante si se quiere, cuando le dicen: maestro, entonces permítenos ahora que vamos a ir a la entronación, a tu reinado, permítenos que uno esté sentado a la derecha y otro esté sentado a la izquierda. Esto, mis amados hermanos y hermanas, se llamaría hoy mermelada, ¿cierto? Mermelada política. Déjame que uno se siente a tu lado y el otro al otro para nosotros compartir tu reino, para nosotros estar por encima de los demás, para nosotros ir ahí con algo en ese partir de la torta, ¿cierto? Nosotros necesitamos un reconocimiento. Jesús entonces, a esa ceguera, porque quienes hablan allí son personas ciegas que no han entendido la misión de Jesús, les dice lo siguiente: el primero debe ser el último, y aquel de ustedes que quiera ser el primero tiene que ser el esclavo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar el rescate por muchos. Jacobo y Juan muestran entonces otra vez su ceguera. No veían bien quién era Jesús. Lo podían anunciar, sí. Podían estar caminando con él, sí. Pero tenían una visión de Jesús completamente nublada, distorsionada. Estaban anteponiendo a las enseñanzas de Jesús sus propios modelos de vida, sus propios deseos de vida. Y el deseo humano parece ser que se inclina a estar por encima de los demás. Parece que el deseo humano propende, siempre está listo para adjudicarse, para completar, llenar sus expectativas antes que las expectativas comunes, que las expectativas y los sueños del otro. Jacobo y Juan y Pedro, más atrás, muestran hasta dónde puede llegar el ser humano cuando ha decidido enceguecerse con sus propios intereses, con sus propias formas de vida. Ciegos, corruptos. Hoy nosotros vivimos, como decía al comenzar esta enseñanza, vivimos en un hervidero de corrupción. Nuestras instituciones gubernamentales políticas están diseñadas de tal manera que la corrupción puede darse sin problema alguno, no hay quien la contenga. Y uno pudiera tomar distancia y decir, bueno, esos son los corruptos, eso es la política, esos son los gobernantes. Pero, ¿qué tal si en una autoevaluación, qué tal detenernos esta noche y mirar qué tan corrupta es la iglesia? ¿De qué tanto participamos nosotros como iglesia en esa ceguera social? Y quisiera solamente proponer que la corrupción de la iglesia hoy está medida o pudiera medirse, pudiera detectarse en aquella misma actitud de los discípulos que caminaron con Jesús, en esa actitud de
sentirnos privilegiados y en el privilegio operar la exclusión. Es decir, creernos tan seguidores de Jesús que eliminamos al otro, que no permitimos con nuestros actos, con nuestra forma de vida, con nuestra predicación, con nuestra estructura eclesial, no permitimos que otros, sobre todo los necesitados, se acerquen. Así las cosas, entonces la iglesia termina promoviendo, terminamos asistiendo a un club especializado en espiritualidad privado, donde Jesús queda por fuera y se imponen nuestros propios intereses. Yo creo que como iglesia tendríamos hoy que hacer revisar si las decisiones que nosotros tomamos en todos los ámbitos de nuestras vidas, si esas decisiones están respondiendo al modelo de Jesús, al reino de Jesús, a los intereses de Dios, o si las decisiones y la forma en la que vivimos está respondiendo a nuestros intereses o al modelo del mundo, ¿cierto? Escuchaba yo esta semana, frente a la ya tan mencionada reforma tributaria, algunos sectores de la iglesia que dicen ser representantes de la iglesia cristiana, de alguna manera justificando la reforma siempre y cuando no se le graven o no se le cobren a las iglesias impuestos. Entonces es como que blindarnos, como si, bueno, si esto no nos afecta como iglesia, entonces está bien. No sé, me parece que pudiéramos evaluar si allí no están dados unos actos corruptos, una ceguera frente a lo que de verdad es Jesús y lo que le propone a la humanidad. Entonces estos dos discípulos o estos tres discípulos ahora entonces se contrastan con otro ciego que es Bartimeo. Y Bartimeo es un ciego que de alguna manera pudiera identificarnos hoy. Miren, es un ciego que está en la marginalidad, en la periferia. A Bartimeo lo encuentran en las afueras de la ciudad. Es decir, es una persona excluida, sacada. Recuerden que enfermedad y pecado eran dos caras de la misma moneda en el tiempo de Jesús. No se desligaba. Una persona ciega es una persona que está en pecado. Recuerden un pasaje donde a Jesús le dice, bueno, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su familia? Antes de Jesús sanarlo, porque existía este pensamiento de que quien estaba enfermo era una persona que estaba alejada de Dios. Entonces, claro, el lugar que le correspondía era la periferia, las afueras, la exclusión, la lejanía, ¿sí? Es una persona discriminada por su enfermedad. Este Bartimeo que levanta la voz porque el peso de su ceguera es bien fuerte, no solo tiene que lidiar con su condición de no ver, de no poder caminar tranquilamente, de no disfrutar de la belleza, del ver, ¿cierto? Es una persona que comienza entonces a gritar. Él se da cuenta que Jesús está pasando y que está cerca, comienza a gritar. Y noten la paradoja: los seguidores de Jesús, los que vienen con él, se lo quieren prohibir, se lo quieren no quieren que grite, no quieren que se acerque. Es como revictimizarlo de alguna manera. No solo es ciego, sino que también lo quieren dejar mudo. Pero este Bartimeo, que es ciego, que lo quieren dejar
mudo, cuando le dicen que no grite, que no lo llame, se hace el sordo. Y se hace el sordo porque grita más fuerte. Y en boca de Bartimeo, del que no se pensaba, del que no tenía ojos para guiar a los ciegos, termina este señor enunciando, diciendo lo que los otros habían dicho, pero con la claridad que los otros no tenían o no tuvieron. Bartimeo le dice a Jesús, hijo de David, Mesías, rey. Lo que estaba diciendo Pedro y lo que estaba diciendo Jacobo y Juan. Tú eres el Mesías, tú eres el rey. Pero la diferencia entre lo que dice Bartimeo y los discípulos está en lo que sigue. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo tiene la lucidez, la luz, la claridad de saber que si este es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Rey que viene del cielo, entonces su principal característica no es el poder, no es la fuerza, no es la imposición, es la misericordia. Por eso grita, ten misericordia de mí. Jesús manda a parar la marcha de entronación, lo que no hace con Juan y con Santiago, con Jacobo su hermano. Y noten ustedes que le hace la misma pregunta que les hizo a los dos discípulos anteriores. ¿Qué quieren que yo haga? ¿Qué quieres que te haga? La pregunta es la misma. Y parece ilógica que Jesús le preguntara a un ciego, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pero si unimos, si enlazamos esos dos textos, nos daremos cuenta que la pregunta tiene toda la lógica del mundo, porque Jesús quiere mostrar allí la diferencia de las respuestas. Jesús quiere marcar lo que dicen los que ven, Santiago, Jacobo, Pedro, y lo que dice el que no ve, los que habían caminado con Jesús y el que no había caminado. Y en esa respuesta entonces está la diferencia. Unos, cuando les preguntaron ¿qué quieres que te haga?, respondieron, queremos poder, queremos el Congreso, queremos cambiar esto desde los tronos. Y Bartimeo, cuando se le pregunta ¿qué quieres que haga?, dice, quiero que acabes mi ceguera. Quiero recobrar la vista. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Bartimeo recobrar la vista? Yo quisiera atreverme a sugerir que lo quería por cómo termina el versículo 52. Y siguió a Jesús en el camino. Para llenarse de sentido, para llenarse de vida. Aquí entonces Jesús le dice, tu fe te ha salvado. ¿Dónde se ve la fe de Bartimeo? ¿En que grita? Sí, posiblemente. Pero también la fe se ve en esa claridad que tiene Bartimeo de que si se va a acercar, en esa claridad de que si Dios se ha acercado, entonces se ha acercado para tener misericordia, no para ofrecer tronos, no para ofrecer poder. ¿Cómo entonces se sana la iglesia de esta ceguera de corrupción social? A través de la misericordia. Pedir misericordia. Y pedir misericordia por todos, pero sobre todo por aquellos que están en la marginalidad, en la periferia, a los que no les alcanza. Bartimeo
nos enseña que una vez se recibe la luz de Jesús, la lucidez de Jesús, entonces se puede dejar la capa, que era donde pedía, donde estaba su sustento. Ya no dependía de la capa, ya comenzó a caminar con Jesús en el poco trayecto, pues entre otras cosas que le quedaban al maestro. Nosotros hoy en la iglesia podemos identificarnos con unos ciegos que se acercan a Jesús para pedir por su propia ambición, para pelear por sus propios intereses, para afirmar su visión de la vida, del mundo, de la economía, lo que quiera. Y está otro tipo de ciegos, los que se acercan a Jesús a pedir misericordia. La iglesia puede tener hoy quienes tienen alianzas con los poderosos, considerando que así se va a transformar el mundo, como Pedro, como Santiago y como Juan. Pero hay otros que están desde el límite, desde la pobreza, desde la vergüenza, suplicando, como Bartimeo. Si nos vamos a sanar de la ceguera social y de la ceguera comunitaria, de la corrupción, tendríamos entonces que comenzar reconociendo que el reino de Dios acontece, viene, se establece mediante la misericordia. Es cuando somos compasivos, como el Padre es compasivo, cuando esto ocurre, es cuando predicamos entonces la vida de Jesús, cuando predicamos la sanidad. Jesús esta noche quiere quitarnos cualquier tipo de ceguera. Y esta noche es una bonita oportunidad para abrir los ojos de nuevo, para abrir los ojos como seguidores de Jesús, para poder mirar quiénes son los que se están quedando en el camino de la pobreza, en el camino de la soledad, quienes están quedando aislados porque Jesús, o más bien, se vienen quedando así porque el Jesús que nosotros decimos tener parece que lo hemos secuestrado, ya no está a su alcance, les queda demasiado lejos. Y esta gente grita. Los que están necesitados de Jesús gritan con fuerza, que necesitan ser acercados. No podemos, mis queridos hermanos y hermanas, ser cómplices de la corrupción del mundo y vivir la corrupción a nuestra manera. Y esa manera, vuelvo y lo repito, es poniendo nuestros intereses por encima de los intereses de los demás. Es quedarnos callados cuando tenemos a otros ciegos como Bartimeo gritando en las afueras, con hambre, con dolor, con sufrimiento, hacernos los sordos y pretender que podemos seguir en la vida tratando de tener a un Jesús propiedad privada que solo nos pertenece y que no puede ser acercado. Es creer que la justicia a estos que se están quedando por fuera no les va a alcanzar y no importa. No, yo creo que la invitación de Jesús es a quitarnos esa ceguera, a abrir los ojos y abrir los ojos para determinar a aquellos que no han sido determinados, aquellos que han sido olvidados. ¿Olvidados por quiénes? Por los poderosos, por los fuertes, por aquellos como Santiago y Juan, que querían desde la fe, desde la ceguera de Jesús, estar en los tronos y desde allí organizar el mundo, organizar, si se le puede llamar organizar las cosas, o si no más bien satisfacer sus propios deseos. Que Dios tenga entonces misericordia de nosotros y que nos abra los ojos, nos sane de la ceguera que tenemos. Quiero invitar a terminar este tiempo en oración. Cada uno de ustedes puede decirle al Señor en qué área usted considera que necesita abrir los ojos. Y aún
tomarnos este tiempo de oración para suplicarle a Dios por aquellos que van a ser afectados de una manera más directa, mucho más dura en estas reformas económicas que se vienen. ¿Cuántos pudiesen quedar como Bartimeo, cada vez más aislados, cada vez por fuera, en la periferia? Oremos. Señor, esta noche queremos darte gracias por tu palabra, que nos presenta 4 hombres, Pedro, Jacobo y Juan y Bartimeo. Los primeros ciegos queriendo guiar a otros ciegos. Y caen, Señor. Caen en la miseria de pretender que el mundo todo gire a sus intereses. Y está otro hombre, Señor, como Bartimeo, que solo ruega misericordia, que entiende que Jesús se acerca, y si se acerca, entonces la misericordia es posible. Señor, yo te pido que la iglesia se preserve limpia de la corrupción del mundo. ¿Y qué manera más corrupta de ser iglesia, sino aquella de privar a las demás personas o pretender privarlas de tu cercanía? Una iglesia que no predique a Jesús cerca, que no viva el evangelio que pueda acercar a las personas, es una iglesia ciega y corrupta, porque te encasilla, te enmarca, te convierte en un objeto privado, manipulado. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a ser como Bartimeos, a ser sanos de nuestra ceguera para seguirte en el camino. Queremos dar testimonio, Señor, como leíamos al comienzo de este servicio, que tú eres la luz y la salvación. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que bendigas nuestro país. Que tengas misericordia, Señor, de aquellos que quedarán mucho más afectados. Si bien nos afecta todas las reformas económicas, Señor, hay unos que quedan más en la precariedad. Pedimos por ellos, que sus gritos de misericordia, Señor, sean escuchados por ti también. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como sociedad, como país, a no tomar la mano de los otros ciegos, ambiciosos también, y caer todos, Señor, al abismo. Ayúdanos a renunciar a estos modelos y a estas formas de vida que se nos plantean desde el egoísmo, el individualismo. Más bien, Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu mano, la mano de la compasión y la misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Esperamos nuevamente vernos. Un abrazo.